Estamos en el 25º domingo del tiempo ordinario. Seguimos recorriendo el Evangelio de Mateo en estas catequesis de nuestros domingos o de nuestras liturgias dominicales. Como esta frase del final del Evangelio de este día, la pregunta del Señor a quienes tienen otras expectativas o quieren creer en otro Dios: ¿me vas a tener rencor porque soy bueno? La primera lectura que nos propone la Eucaristía de este día está tomada del profeta Isaías. En realidad es la conclusión del segundo Isaías. Recordemos que este texto del profeta en realidad son tres autores conocidos como primero, segundo y tercero. El segundo Isaías termina precisamente en el capítulo 55. Este profeta vivió 200 años después del primer Isaías, es decir, siglo VI antes de Cristo, en el destierro de Babilonia. Presenta el regreso de los desterrados a Jerusalén como un segundo éxodo, habiendo sido purificados de todas sus idolatrías. Recordemos que ídolo es cualquier cosa que sustituye a Dios en nuestras vidas. Es la palabra, la comunicación de Dios, lo que puede cambiar para bien la vida del creyente. Normalmente nos rodeamos de ídolos porque estamos inseguros y ponemos nuestra confianza en lo que no nos lo puede dar. Es la comunicación, el amor de Dios que se nos entrega, donde podemos sustentar con sentido nuestra seguridad. Dios conoce y ve con toda claridad en qué consiste la vida verdadera. Ya en otras ocasiones hemos dicho la diferencia entre zoe y bios, ambos términos griegos. Zoe es esta vida verdadera y bios es la vida entendida como algo superficial, meramente la vida orgánica, ¿no? Los seres humanos pueden acceder a la vida definitiva, pero necesitan ser conducidos por Dios, es decir, dejarse enseñar a amar por Dios. Él les muestra el camino y los prepara para entrar en esta tierra prometida definitiva. Tomada del texto del profeta, busquen al Señor mientras lo puedan encontrar. Invóquenlo mientras está cerca. La misma línea, el salmo que nos propone esta liturgia, el 144, destaca la grandeza de Dios y al mismo tiempo su amor cercano, íntimo. No ha abandonado nunca a su pueblo y cada generación puede dar testimonio de su bondad. En Dios prevalece la bondad y la misericordia sobre la justicia y el castigo, que a veces son más proyecciones de nuestros corazones endurecidos. El autor dedica varios versos a la soberanía, a la realeza de Dios, la necesidad de que Dios realmente sea el centro de nuestra vida, que nuestra vida esté apoyada en su amor. Dichoso el que decide vivir bajo el gobierno de Dios, siendo conducido por su mano. Vemos que la frase que les propongo como meditación parece estar vinculada casi palabra por palabra con la que acabamos de decir. No está lejos Dios de quien lo busca, muy cerca está de quien lo invoca. En la segunda lectura iniciamos en este domingo nuestra lectura de la carta de Pablo a la comunidad cristiana de Filipos, que era la capital de la provincia romana de Macedonia. Había sido la capital de todo el imperio macedonio, es decir, de Alejandro Magno. Entonces, como les pongo aquí, es una comunidad de una aristocracia antigua, se creían pues descendientes de esos grandes guerreros y demás, pero pues ahora vivían empobrecidos. Aquí tenían como idolatría pues su abolengo, ¿no? Y toda la carta de Pablo está escrita para tratar de liberarlos y ponerles su confianza, su atención, su esperanza en el Dios vivo. Fue la comunidad con la que Pablo sintió más cercanía. De hecho, fue a la única comunidad a la que le permitió ayudarlo económicamente. Pablo le subraya que el único tesoro que vale la pena
es el Señor Jesús y el amor que nos tiene, el amor que nos vincula a Él. Esa es la fuente auténtica de nuestra dignidad. Pablo vive desde la convicción de que ya sea con su vida o con su muerte, Cristo será glorificado en él, es decir, se transparentará en su vida y sus actitudes. Meditaremos una de las frases más famosas de esta carta. Para mí, la vida es Cristo y la muerte, una ganancia. Pero pronto Pablo dice lo que les pongo también como meditación al final. Deseo morir y estar con Cristo, pero también deseo permanecer en vida para poder hacerles el bien. Y esto nos lleva finalmente al Evangelio de hoy, el Evangelio de Mateo capítulo 20, que nos transmite esta verdad de la gratuidad del amor de Dios. Es la parábola de los jornaleros de la viña que son contratados a distintas horas y viene inmediatamente después del relato del joven rico, aquel a quien le parecen más valiosas sus riquezas que el amor de Jesús. Nuevamente, subrayar que es muy fácil que nos busquemos y adoremos ídolos, dejando a un lado al único Dios que nos puede llevar a la vida eterna, a la vida plena. En contraste con el relato del joven rico, este texto subraya la absoluta generosidad de Dios que se entrega a nosotros dándonos gratuitamente todo lo que necesitamos. Nos presenta una ruptura con la visión de la relación con Dios basada en méritos, es decir, la pretensión de que porque yo me lo gane con mi esfuerzo, mi buen desempeño, Dios estaría obligado a recompensarme lo que me merezco. La lógica del amor de Dios y de su reino no es la lógica del mundo. En el reino prevalece el amor que necesariamente es gratuidad, se da gratuitamente. En realidad, quien no se mueve en la lógica de la gratuidad simplemente no entiende a Dios. La historia ha mostrado que uno de los problemas de una religión construida alrededor de los méritos es que termina endureciendo el corazón de los que se consideran merecedores del favor divino, los que se creen perfectos. Recordemos a los fariseos, terminan despreciando a los demás. Quien ve así al mundo, que todo hay que ganárselo y todo es cuestión de mérito, está en el fondo muerto al amor, a la comunión y a la verdadera vida, a esta Zoe. En tiempos del Señor, un ejemplo claro, ya decíamos, de esta ideología pseudo-religiosa eran los fariseos, que por un lado tenían un discurso piadoso, tenían a Dios en la boca todo el día, y por otro lado eran efectivamente jueces implacables y verdugos de sus hermanos y hermanas. En realidad estaban muertos por dentro. Dios, con su amor incondicional, infinito, indiscriminado, nos va conduciendo a la dimensión de la gratuidad, que es donde Él habita y donde finalmente estamos invitadas e invitados, capacitadas, capacitados para habitar. Tomamos la frase con la que iniciamos esta presentación: ¿vas a tenerme rencor porque soy bueno? Y en otras ocasiones hemos comparado el crecimiento del cristiano, el crecimiento espiritual de los seres humanos, con el crecimiento de los niños, de las niñas que van aprendiendo cosas, que se van haciendo cargo de la vida, que van desarrollando sus potencialidades. No hay una potencialidad más grande, ni más humana, ni más divina, el poder amar gratuitamente. En el fondo ya hemos comentado también, es la característica tal vez principal del amor de Dios. Es gratuito, es incondicional, es permanente, es indiscriminado. Dios ama así. Su amor es omniabarcante, toca a todos y a todo. Y finalmente, el mundo en el que vivimos está sostenido por el amor.
La estructura fundamental de este universo, de la realidad en la que nos desarrollamos, es este amor. El problema es que no nos damos cuenta, no hemos desarrollado esa sensibilidad que nos permite captar cómo en el fondo de todo está este amor. Decía en uno de los comentarios que quien no ha abierto su corazón a experimentar este amor gratuito, quien no vive en la dimensión de la gratuidad, no puede entender a Dios. Y ahí es donde sale esta tentación que muchas veces tenemos a construirnos ídolos. Ídolos a los que les ponemos abiertamente el nombre de Dios y aunque no les pongamos el nombre, pues los tratamos como Dios. Sabemos que hay personas que tienen su seguridad en sus recursos económicos o en el poder que ejercen o a veces hasta en qué tan impenetrable su casa, etcétera, ¿no? Hay muchas cosas que nos llevan a pretender o que creemos que es lo que va a quitarnos esta sensación como de incertidumbre, de no saber si finalmente estamos totalmente seguros, digamos. En el fondo, lo único que da la verdadera seguridad es encontrarnos con el amor de Dios. Y el amor de Dios es un ofrecimiento gratuito. Con todo, para poder llegar ahí, sí hay un camino. Y por eso, en ese camino, en ocasiones la manera de acompañar a nuestros hermanos y hermanas para que lo recorran es invitarles a que se hagan cargo realmente de que podemos vivir en esta confianza absoluta, completa, en las manos de Dios. Y eso se va aprendiendo a través del interactuar. El verdadero amor lo descubrimos cuando alguien nos ama así. No siempre es fácil, porque, como dice el dicho popular, el león cree que todos son de su condición y muchas veces proyectamos a todas las personas nuestra propia dureza de corazón o ceguera. Pero es el encontrarnos con alguien que nos ama de esa manera incondicional y gratuita lo que finalmente nos puede hacer despertar a este milagro del amor de Dios. Quería contarles que de manera personal, como testimonio, una de las interacciones que me ha permitido descubrir esto con mayor radicalidad ha sido el acercarme a nuestros hermanos y hermanas migrantes. Realmente personas que en la situación difícil que normalmente se encuentran, donde uno pensaría que es poco, cuando menos desde la perspectiva material, lo que tienen para compartir, lo que sí tienen en su corazón y nos pueden regalar y a través de eso ser vehículo de la salvación que Dios nos da, es su capacidad de amarnos gratuitamente. Ojalá que no perdamos la oportunidad de entablar estas relaciones de total gratuidad que nos acercan al amor divino. Que cuando encontremos a algunos de estos hermanos y hermanas, más que pensar solamente en la ayuda material que les podemos dar, que encontremos la posibilidad de entablar una relación de amor a la manera de Dios, de amor divino, de reconocernos, de convalidarnos, de regalarnos una sonrisa, una actitud de, como decía, de reconocimiento, de aprecio, que en muchas ocasiones es lo que más necesitan y necesitamos para poder seguir peregrinando, como decía, todas y todos somos peregrinos en este mundo, hacia el encuentro de nuestra patria definitiva, que es la comunión en el amor. Hay muchas oportunidades y los textos de hoy de la Eucaristía subrayan una y otra vez. Acércate a Dios mientras está cerca. Acude a Él que está a tu disposición, que está de manera cercana. No desaproveches las oportunidades que tienes de acoger este amor de Dios.
La Sagrada Escritura nunca habla en abstracto. Este amor de Dios, este encuentro con Dios, y sabemos porque está claramente subrayado por el Evangelio, ya no se da en el templo, como era en la práctica religiosa del pueblo de Israel. El encuentro con Dios por antonomasia es en el hermano y en la hermana, que es templo del Espíritu Santo. Y vuelvo a decir, en esos espacios donde nos encontramos de manera gratuita, nos servimos de manera gratuita. Este verdadero amor que no solo da vida, sino que nos sirve de hilo conductor hacia la vida plena, hacia la vida definitiva, hacia lo que normalmente llamamos salvación, lo vamos experimentando y consolidando en estas relaciones interpersonales. Hagamos caso de las invitaciones que muchas veces nos ha hecho el Papa Francisco. Recordemos que uno de sus primeros, si no recuerdo si fue el primero de sus viajes apostólicos, fue a una isla italiana que se llama Lampedusa, al lugar donde llegan los afortunados que pueden llegar, porque muchos mueren en el camino, en el mar, los migrantes de África. Quería acercarse a encontrarse con este espacio donde el amor gratuito se puede encarnar y concretar. Que podamos nosotros día con día hacer nuestra propia peregrinación al encuentro con este amor compartido. Y en esta fecha, de manera particular, comprometámonos con nuestros hermanos y hermanas migrantes. Todos somos migrantes y no sabemos cuándo tengamos que, como ellos y ellas, tomar todo lo que tenemos en esta vida e ir a buscar un mejor horizonte para nosotras, nosotros y nuestras familias. Que podamos siempre hacerlo sabiendo que habrá comunidades cristianas que nos acompañarán y nos recibirán en el camino. Que así sea. Llevemos esta misma actitud, este amor que aprendemos de Dios a nuestra vida cotidiana. Recordemos que todas y todos somos migrantes. Hay algunos hermanos y hermanas que necesitan de manera especial nuestra ayuda. Aquellos que van recorriendo nuestras calles, que se encuentran lejos de sus casas. No te olvides de que tal vez lo que más necesitan y más les puedes compartir es tu sonrisa, tu cariño, tu reconocimiento, tu convalidación. Créeme que lo que recibirás a cambio es una gran bendición, una mirada que te verá con ese mismo cariño. Dios en medio de nosotras y nosotros podamos ir construyéndonos, constituyéndonos como una verdadera comunidad centrada en Cristo. Que tengan una semana muy bendecida. Dios con ustedes.